una de las actitudes más difíciles del ser humano, porque esta está en proporción directa de la entrega de una voluntad. La obediencia es la actitud de renunciar totalmente a nosotros mismos para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios, y eso es producto de un quebrantamiento. ¿Qué es un quebrantamiento? El quebrantamiento es quitar Dios la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Dios. O sea, Dios te va a dar, que te va a hacer entender que no es tuyo, no eres tú, eres un vaso. O sea, no te creas la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el labón perdido. No te creas. Aunque eres útil para Dios, no eres absoluto para Él. Señor, solo he quedado yo. No, yo tengo muchos todavía. ¿Cuántos tengo? Con un dolor de rodillas tengo. Nos creemos la gaseosa del desierto, no sabiendo que Dios tiene unas cuantas gaveras en el desierto. O sea, que la gente se cree que. Quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo, de tus planes, propósitos, proyectos, ambiciones, incluso de tus propios esfuerzos. Quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte, a fin de que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Gálatas 2:20, Eclesiastés 10:2. Alguien dijo que en el mundo secular y físico, cuando las cosas se quiebran, se rompen y se parten, se resquebrajan, pierden su valor. En el mundo espiritual las cosas son diferentes, porque mientras más nos rompamos, nos resquebrajemos y nos quebrantemos delante de la presencia de Dios, más valemos para Él. ¡Aló! Porque tal acción nos conduce a la obediencia. Señores, obedecer no es fácil. No me venga usted a decir eso. Obedecer no es fácil. Yo he llorado de resignación y de impotencia porque Dios no me deja hacer lo que yo quiero hacer. Porque de lo bueno del caso es que Dios no me obliga, pero tampoco, pero yo sé lo que es dar cosas contra el aguijón. Yo sé lo que es caer en manos del Dios vivo. El texto no dice horrenda cosa te es caer en manos de un Dios. No dice de un, dice del Dios, porque Dios vivo y no solo que es de nosotros. No hay más. Pero ser el elegido por Dios, ser escogido por Dios para algo, señores, es morir. Es no depender de nadie. Es no depender de nosotros mismos. Es entender, señores, que no tenemos poder de decisión en el sentido de que sabemos que solo salimos por una sola cosa. Por eso, si usted le está pidiendo a Dios un ministerio, no le pida nada, quédese vendiendo papas, quédese donde está tranquilo, ni que Dios lo llame. Escóndase. ¿Me oye? ¿Aló? Dios tiene que hacernos entender que somos vasos, instrumentos, canales por donde Él lleva a cabo su obra. Mire, Dios no está interesado en lo que hacemos por Él, sino en lo que hagamos de lo que Él nos mandó a hacer. Porque en esto está incluida su voluntad y mi obediencia. Podemos estar haciendo la obra de Dios y desagradar a Dios, porque lo que a Él le agrada no es que yo haga su obra, sino su voluntad. ¿Aló? Yo me acuerdo, yo leí un libro del conocido predicador Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe. Se llama, el libro se llama así, el apóstol de la fe. Un libro que es muy difícil de conseguir en el mercado, lo tengo en mi casa, pero como una reliquia, hermano. Y después de haber leído ese libro, que señores, que de leerlo a vivir esa vida no es fácil. Yo me tiré de rodillas y le dije a Dios, Señor, yo quiero hacer cosas grandes para ti. Yo quiero hacer cosas grandes para ti. Y el Señor me dijo, ¿quieres hacer cosas grandes para mí? Le digo, sí, Señor. Tienes que entender que si quieres hacer cosas grandes para mí, entiende que lo más grande que tú puedes hacer para mí es hacer lo que yo te mando a hacer, porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer. O sea, no es hacer, es obedecer. Porque si yo te digo que tú estés 40 años barriendo un templo y tú estás 40 años barriendo el templo, eso es lo más grande que hiciste para mí. Porque fuiste obediente en lo que te mandé a hacer. Entonces pude entender por el Espíritu lo que Samuel le quiso decir al rey Saúl cuando le expresó: se agrada más Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios, el que le prestas atención a su palabra que la grosura de muchos carneros. Lo importante no es hacer la obra de Dios, sino su voluntad. Podemos estar haciendo cosas buenas, óigame,
y desagradar a Dios, porque a Dios no le agrada nada de lo que tú hagas, así sea bueno, si Él no te lo mandó a hacer. ¿Aló? Mire, yo le enseñé a usted que amartiología es la ciencia que se encarga de estudiar el pecado, el motivo del corazón. A la amartiología es la ciencia que se encarga de estudiar no lo que hiciste, sino el por qué lo hiciste. ¿Qué te condujo a hacer lo que hiciste? ¿Y cuáles fueron los daños que se produjeron con lo que hiciste? Porque una mentira que Rahab dijo no fue juzgada por Dios, pero una mentira que dijo Zafira y Ananías fue juzgada por Dios. Dios no juzgó la mentira, juzgó fue el motivo que tuvieron para mentir. Entonces yo enseño que una de las cosas que Dios siempre presta atención es el motivo que tienes en el corazón. Si lo que estás haciendo, lo estás haciendo con motivo correcto ante los ojos de Dios, no te es pecado, porque tu motivo es correcto. Pero cuando voy y profundizo lo que es la amartiología, me doy cuenta que aún haciendo cosas con motivos correctos, desagradas a Dios. Porque tu motivo es correcto, pero no fue lo que Dios te mandó a hacer. Porque David quiso construir un templo para Dios. Y Dios le dijo, tu motivo es muy correcto, pero si lo haces vas a pecar delante de mí. Porque no fue a ti el que yo escogí para eso, fue a tu hijo el que yo escogí para eso. Fue a Salomón, no fue a ti. El motivo era correcto, muy correcto. ¿Era agradable ante David lo que quería hacer para Dios? Sí. ¿Se agradaba a David lo que iba a hacer? Sí. ¿Había una entrega total? Sí. Pero ¿qué le dice Dios? Detén la construcción del templo, porque no eres tú el que yo llamé a hacer eso. Si lo haces vas a pecar aunque tu motivo sea correcto. ¿Aló? Cuando enseño lo que es tentación, explico que tentación no es solo lo malo que Satanás te presenta, no es solo lo malo que Satanás te presenta, sino todo aquello que él, hablando de Satanás, te presenta, sea malo o bueno, con el fin de sacarte de la voluntad de Dios. Por eso lo importante no es hacer la obra de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Satanás puede usar la obra de Dios para sacarte de la voluntad de Dios. Y en esto está el engaño. Cuando analizamos a Satanás como engañador, describimos que el engaño es la sutileza que Satanás tiene para presentarte una gran mentira como también una gran verdad para sacarte de la voluntad de Dios. Satanás es tan sutil para engañar que utiliza la palabra de Dios para presentarte una tentación. Lo hizo con Jesús. Su objetivo era sacarlo de la voluntad de Dios utilizando la verdad, que es la palabra. ¿Qué me dice a mí que lo que tú estás haciendo es la voluntad de Dios? Error. Ay, maestro, yo lo hice porque sentí una paz en mi corazón. Yo sentí una paz. No. Tú puedes sentir paz y esa paz que estás sintiendo no es de Dios. Como puedes sentirte turbado y esa turbación es producto de una confrontación que tienes en lo que Dios quiere que tú hagas. O sea, no te dejes ni guiar por la paz siquiera. Porque si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Porque el hombre más turbado de este mundo se llamaba Jesús de Nazaret, en Getsemaní, y era por donde Dios quiere que pasara. Turbado, mi alma está triste hasta la muerte, tengo una tristeza que me está matando, pasa de mí esta copa, turbado. Y era lo que Dios quería. O sea que no todas las veces la voluntad de Dios te va a producir paz. La voluntad de Dios te va a producir impotencia, resignación, te va a producir molestia, las demandas de Dios te van a producir molestia, te van a producir deseo de correr, de abandonar, de llorar, de gritar, de renunciar, ¿por qué Dios no me deja hacer lo que yo quiero hacer? ¿Cuántos están acá? O sea, obedecer no es fácil. Obedecer no es fácil cuando no se tiene que entregar algo a cambio. Van a haber cosas en las cuales tú tienes que renunciar por causa de la obediencia. Cosas que te agradan, que te gustan. Pero Dios te dice, no está bien que lo hagas, no está bien que andes, no está bien que te acompañe, no está bien que ande contigo. Porque Dios siempre te va a pedir que hagas lo que no quieres hacer. Y Dios siempre te va a pedir que dejes de hacer lo que más te gusta hacer. Eso se llama obediencia. Ahí está la fuerza de la obediencia. Cuando hay cosas que tú quisieras hacer y tú sabes que en lo más profundo de tu alma lo quieres hacer, pero tú sabes que a Dios no le agrada eso y le tienes que decir no con todo y que tú lo quieres hacer.
renunciar a las más grandes oportunidades que un mundo te da para agradar a Dios. Eso es obediencia. Y van a ver, mire, Satanás es bruto. Cuando Satanás te ofrece algo es porque lo que viene de Dios es mejor. Cuando Satanás te ofrece algo es porque lo que viene de Dios es mejor. A este tipo lo tengo yo que detener antes de que Dios logre hacer en él y antes de que Dios logre desarrollar sus tiempos en él. Este tipo me llega el tiempo de Dios, sigue con la paciencia que tiene, con la fe que tiene, en el amor que tiene. Si yo no lo desubico en la obediencia, el hombre, Dios me va a abrir un hueco con este tipo. Se va a llevar una nación por delante. Yo tengo que buscar la forma de cómo detener a este hombre. Ama la obra de Dios, tiene una fe tan gigante, es paciente, pero vamos a ver cómo hacemos para desubicar la obediencia. Porque sin obediencia el amor, todo eso se cae. ¿Cómo hacemos? Busquemos, vamos a buscar. Pero el tipo sabe cómo me gustan las cosas a mí. Satanás sabe cómo siempre me gustaron. Estamos hablando de lo que siempre me gustó, de cualquier cosa que te haya gustado. Satanás digo, preséntaselo. Y Satanás te va a presentar las cosas tal y como tú siempre las quisiste, como no las tienes ahora y como siempre las quisiste. Esas áreas frustradas en tu vida, que tienes frustraciones de cosas que quisiste alcanzar y no alcanzaste, Satanás te la va a presentar de papita, de papaya, sin ningún sacrificio, solamente hazlo y déjalo que se mueva. Y dale rolo a eso, y dale fuerte, y camina en eso. Y tu alma que siempre quiso eso, va a haber un conflicto interior en ti entonces, va a haber un conflicto en el alma, donde vas a querer, pero a la vez tienes que decir que no. ¿Aló? Y tú sabes de qué te hablo. Tú sabes de las áreas que Dios te está hablando hoy y ahora. De cosas que siempre las quisiste y Satanás te las presenta, pero sabes que no las debes hacer, porque será tu destrucción. Jesús dijo en Lucas 17:10 que si hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, somos siervos inútiles. ¿Cómo será si no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer y si hacemos lo que no nos mandó a hacer? Alguien dijo que si pasamos más tiempo con el Señor de la obra, seremos más eficaces en la obra del Señor. Muchas veces entramos en un afán por la obra como producto de la preocupación y nos olvidamos del Señor de la obra. Dios me dijo un día que no me preocupara por su obra, que me ocupara de su obra, y la ocupación está en hacer exactamente lo que Él nos mandó a hacer. ¿Qué te parece eso? Concluyo con este testimonio que escuché de Ronald Shore. En una ocasión, Ronald le dijo a Dios que él deseaba tener algo que nunca haya sido de él, para poder decir que algo te di, Señor. Es una verdad. Señor, si yo te doy mi carro, ya fue tuyo, porque tú hiciste la materia prima. Si te doy mis pantalones, ya son tuyos, tú hiciste la materia prima. Si te doy mi dinero, Señor, ya es tuyo. En fin y al cabo, Señor, si nosotros entendemos que somos mayordomos ante tu presencia, entonces nada podemos nosotros tener para poder decir que algo te dimos, porque todo lo que tenemos es tuyo, solamente somos administradores de lo que nos entregaste. ¿Qué somos, Señor? Mayordomos. ¿Hay algo en este mundo que yo pueda decir que es mío propio y que te lo puedo dar? Le digo, Dios, sí. ¿Qué, Señor? Tu voluntad. Porque yo te la entregué en el huerto del Edén. Tu voluntad, yo te hice con libre albedrío.